Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Ya tenemos en Colombia a las 7 de la mañana, 56 minutos. Dialogamos a partir de este momento con Carlos Alfonso Velázquez. Él es un oficial militar retirado, profesor universitario, analista político. Anunció que es precandidato independiente a la presidencia de la República. Carlos Alfonso Velázquez, muy buenos días. Buenos días, John Didier. Es un gusto estar con usted y con su amplia audiencia. ¿Va a ser precandidato por qué movimiento? ¿Por firmas o por algún partido? Estoy recolectando firmas. El movimiento se denomina Concordia Nacional. Bueno, háblenos un poco, ¿por qué decide ser precandidato presidencial? Porque en mi larga, voluminosa experiencia pública, que consiste en 30 años de vida militar y 25 de vida académica como profesor universitario. Ambos son servicios públicos, aunque lo de profesor fue en una universidad privada, exactamente en la Universidad de La Sabana. Eso me permite tener una visión de país importante para dársela a los colombianos en el ejercicio del poder. Ahora, también las vivencias que he tenido en mi vida, momentos críticos de la historia del país, permiten que básicamente lo que he sido, soy y puedo seguir siendo, tenga toda la autoridad para convocar a lo que más requiere el país, que es concordia nacional. Por ejemplo, fui comandante del bloque de búsqueda en Cali y fui quien abrió el proceso 8000. Las pruebas documentales, porque el 8000 no fueron narcocassettes, eso fue un asunto adicional anterior, pero las pruebas documentales del proceso 8000, nóminas, chequeras, etcétera, etcétera, que dieron cuenta de esa contubernio políticos, muchos políticos y mafias de narcotráfico, fue obra mía. Eso me costó, tuvo un costo, pero salí adelante, diciendo la verdad y afrontando las situaciones. Posteriormente, por año y medio, 2 años, tuve la necesidad ética, cumpliendo el deber de denunciar al general del Río por sus vínculos con el paramilitarismo, porque eso estaba deslegitimando la acción del ejército y fue un hecho. En la institución, los mandos de ese momento no me creyeron, la cosa quedó así, pero con el tiempo se dieron cuenta que yo tenía la razón. Y es más, a mí me duele ver que si me hubieran puesto atención en ese momento, el ejército no hubiera llegado a puntos de degradación como llegaron muchos más adelante con los falsos positivos. Entonces, pero el hecho de haber denunciado al Río, eso ya cuando un general se pone en duda por su actitud ética, en su cumplimiento del deber, pues ya fácilmente después vino la parapolítica, porque los políticos no se iban a dejar culpar por esa alianza, entre comillas, con paramilitares, si primero no veían que los militares estaban respondiendo. Entonces, esos dos hechos y la manera como los afronté, como los viví, sin cazar peleas irremediables con nadie, pues me permite tener autoridad para que este país por fin logre una paz político-social completa. A eso se refiere la concordia nacional. Claro, pero bueno, es que en esto de manejar el país y querer ser presidente no hay que tener una formación, porque por ejemplo usted como oficial militar retirado, usted, su máximo rango fue coronel. Sí, señor.
Es decir, que usted no alcanzó a ser, por ejemplo, comandante de las fuerzas militares. No, ¿Puede uno, por haber sido coronel, usted cree estar en capacidad de manejar a Colombia, de sacarlo adelante? es por haber sido coronel. A ver, durante la carrera militar estuve en muchas partes estuve siempre eh, conversando, analizando e intercambiando con alcaldes, con gobernadores, con algunos políticos de nivel nacional, pero eso no es lo más importante. Toda esa experiencia, y conocí la vivencia de la gente en el día a día, en la Colombia profunda, si se quiere, pero todo eso se decantó en la academia. Yo he escrito y hay ensayos incluso de temas de ideas políticas, teoría del Estado y sistemas políticos, teoría política. Tengo muy claro cómo y por qué y cómo funciona el Estado. Inclusive di una materia del funcionamiento del Estado, de lo que tiene que hacer cada rama y cuáles son sus responsabilidades. Y la formación militar le permite a uno ser ejecutivo, poder ordenar, coordinar y tener claro hacia dónde va y dirigir, que es lo que se requiere en el Poder Ejecutivo. Un Poder Ejecutivo, un presidente de la República, guardadas las proporciones, es como un director de una orquesta sinfónica, que tiene que tener un oído muy agudo, no tiene que saber tocar violín, flauta, trompeta, batería, sino que tiene que tener un oído muy agudo para saber cuándo está destemplada la flauta y la trompeta y decirle con la varita, mire, afine, afine porque está fuera de la sinfonía. Y eso lo tengo muy claro. Bueno, usted no ha hablado con el general Harold Bedoya, que fue comandante de las fuerzas militares y 2 veces precandidato presidencial, que por meterse en política quedó quebrado en la ruina, no tuvo cómo pagar las deudas que deja una campaña política. ¿Usted cómo va a hacer? Sí, yo, en primer lugar, yo sí hablé muy poco, pero hablé con Bedoya y Bedoya a mí me decepcionó como comandante. No le vi un pensamiento grande de país y demás. Él fue el que estuvo en sus manos darme de baja y me dio de baja, me llamó a calificar servicios por haber denunciado al general del Río. No me creyó, creyó que yo estaba hablando bobadas y no hizo una investigación como corresponde. Entonces, por eso me decepcionó su temple. Ahora, yo no voy a meterme, no me voy a endeudar, yo voy con lo que sea indispensable, algunos ahorros, si cojo fuerza, vendrán donaciones y piensa uno en la reposición de votos. Y si no vea, y si veo que no va a haber esa posibilidad, pues me retiro. No, yo tengo la ambición de servir al país, pero no tengo la obsesión de ser presidente de la República, ¿me entiendes? Sí, ¿cuáles son sus propuestas, pues, para hacerlo atractivo, para que los colombianos se vayan entusiasmando con el nombre de Carlos Velázquez? Mira, son tres grandes metas. Un Estado digno y eficiente. La segunda meta es la pugnacidad política desactivada. Y la tercera meta es una sociedad justa y solidaria. De cada una de esas metas hay varios programas que ya están diseñados en borrador, pero te puedo hablar de algunos en este momento. Estado digno y eficiente. Elevar la temperatura ética de la función pública. Usando por el ejemplo de austeridad, un presidente como Velázquez no va a hacer asuntos como esos viajes del presidente con el hermano y con su familia a conocer el Medio Oriente. No, eso es falta de delicadeza ética. Entonces, normas que tengo en borrador, porque inicialmente hay que meter medidas de choque. Por ejemplo, todos los viernes a las 8 de la noche los carros oficiales están en sus parqueaderos públicos, Hoy día hay aplicaciones para controlar. Que mañana necesito ir a Zipaquirá a hablar con los concejales. Muy bien, señor congresista, vaya. La aplicación mide la gasolina, la ruta y demás, y el regreso. Pero si va a salir a celebrar el cumpleaños de la hija en Andrés Carne de Res, por poner algún tema, y no va a ir en su carro particular, entonces, por lo menos, paga la gasolina del carro, paga las horas extras de los escoltas y
si no tiene otra opción, pues vaya de cargo oficial, pero controladito y pagando los costos de su bolsillo, porque eso, las prebendas que da un cargo público, como el cargo asignado o información privilegiada, lo que sea, es para el servicio, no para el beneficio personal. A eso hay que sumarle, lógicamente, que las oficinas de control interno se empoderen en cada institución y entonces congresistas, ministros, generales, todos van a tener una serie de normas que indican o los invitan a que se eleve la temperatura ética. Eso hace que las personas con tendencia a la corrupción se empiecen a ver cada vez más como mosco en leche. En fin, no dejarle todo, que la Procuraduría, que la Fiscalía Anticorrupción, eso, hay leyes anticorrupción por todas partes, pero si no hay temperatura ética adecuada, siempre va a haber ventanas para que los corruptos se salgan con las suyas. Otro asunto ahí, en la meta de Estado digno y eficiente, una reforma a las fuerzas militares y a la Policía Nacional, importante esa reforma, para que se diseñe, porque tengo en la mente una estrategia de seguridad pacificante, y eso requiere una reforma a las fuerzas militares y a la policía en su organización y estructura incluso. La reforma a la justicia, que para hablar en términos muy sintéticos, busca fundamentalmente que los mejores y los más probos sean los que lleguen a las altas magistraturas y como un punto culminante de su carrera. Después viene pugnacidad política desactivada. Me comprometo, porque tengo la experiencia, tengo la visión, tengo la claridad de que todos los conflictos que hay todavía vigentes en Colombia, que con el clan de una cosa, que el otro, que los caparrapos, todas esas vainas, todos esos conflictos se terminan con un uso dosificado, racional, de combinación de fuerza y negociación. Negociación para sometimiento a la justicia en términos adecuados, pero suficientes. También, por ejemplo, reforma política que contendrá, entre otras, y fundamentalmente, el voto obligatorio. Por lo menos por 3 elecciones consecutivas, voto obligatorio. ¿Para qué? Para cerrarle el espacio a clientelismo, la compra de votos y demás. Que la gente va a decir, pero a mí cómo van a obligar a votar porque no conozco o no me importa. No, señor, es su deber y si quiere puede llegar y votar en blanco o puede rayar el tarjetón, pero el voto es obligatorio. Y entonces así los políticos o se ponen las pilas para presentar realmente propuestas coherentes, creíbles y demás, o podemos tener aquí un momento en que gane el voto en blanco a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Y otros asuntos de reforma política que no es del caso entrar a ahondar en este momento. Pero los partidos tienen que ser partidos de verdad, o si no, vamos a seguir en este desorden que vemos todos los días. Por ejemplo, esa cantidad de coaliciones y que se hacen, se deshacen, todo eso es falta de partidos políticos. Ahora, y la última, pero no menos importante, sociedad justa y solidaria. 2 programas fundamentales. Primero, el gobierno como empleador de última instancia. El gobierno, coordinado con los gobiernos locales y regionales y con una muy buena gerencia que blinde esto contra la politiquería, va a tutelar el empleo de las personas, de los ninis, de los que ni trabajan ni estudian, de las mujeres, cabeza de familia, les va a dar empleo remunerado, con seguridad social y demás, en asuntos que sean bienes públicos. No solamente bienes públicos materiales, que canales de riego, que andenes en las calles, que alcantarillado, acueductos, no. También bienes públicos como la economía del cuidado. Cuidar muchachos en los jardines infantiles, profesores, maestros de escuela que estén llevados del diablo del trabajo. Entonces, muchachos universitarios, por ejemplo, que les sirvan de monitores para enseñar a los niños. Todo lo que es economía del cuidado. Esos son bienes públicos. Entonces, el gobierno provee ese tipo de empleos porque esas personas
Los empresarios no van a incorporar gente que no esté capacitada. Y en ese programa incluye que la gente no solo esté trabajando, por ejemplo, medio tiempo trabajando y medio tiempo estudiando, sea en la universidad, sea en el instituto tecnológico o donde sea. Ese es un gran programa y los recursos van a provenir de mirar los otros programas que hay, a ver cuáles se pueden ir marchitando, porque ya tengan tintes de asistencialismo para que los recursos se vayan enfocando más progresivamente en este programa. Y eso se une a que entre los tres grandes actores de la economía, que son el Estado, el mercado y la economía solidaria, el Estado o el gobierno va a ser aliado principalmente de la economía solidaria. Quiere decir que, por ejemplo, se va a estimular mucho el cooperativismo en la parte, pero también formativa, hay acompañamiento para que la gente se capacite para estar en cooperativas, vinculados a cooperativas. Se modifica la ley que hay vigente para el funcionamiento de estas, sobre todo en un punto. Hoy día, el 50% de las utilidades de las cooperativas tienen que ser constituidas en reservas legales. Eso es mucho. Hay muchos países que tienen máximo el 18% para que haya más productividad, más posibilidad de dineros para los socios de la cooperativa. Y sueño con tener cooperativas de muchas cosas. Por ejemplo, una cooperativa de toderos en Bogotá. Toderos son esos que van a las casas, que llama uno para que le arreglen la ventana, el baño, el piso, en fin. Entonces, si están afiliados en cooperativas, tienen su seguridad social porque se combate ahí la informalidad, tienen su seguridad social, pensión, salud, en fin. Entonces, ese programa de socioeconomía, o programas como en la parte de socioeconomía, y a la vez el gobierno como empleador de última instancia, son los más fuertes o más importantes dentro de la meta de una sociedad justa y solidaria. Sí, señor. Pues, ¿nos escucha, coronel? Sí, señor. Ah, bueno, muy bien. Vamos a hacer un compromiso aquí en Al Día Noticias con usted. Lo vamos a esperar, vamos a tener otros encuentros para ir presentando propuestas para que los colombianos conozcan lo que propone Carlos Velázquez, precandidato presidencial. Está recogiendo firmas, quiere ser presidente de la República independiente por ningún partido. Es un oficial militar retirado, profesor universitario y analista político. Está anunciando que es precandidato independiente a la presidencia de la República y nos ha hablado en el día de hoy inicialmente sobre su vida y sus propuestas de campaña. Ya estaremos profundizando en cada una de ellas y analizando también situaciones de orden público en Colombia, por ejemplo, la administración del presidente Duque, los errores que se pueden estar cometiendo en esta administración. Coronel, que pase muy buen día. Gracias por estar en Al Día Noticias. Con mucho gusto, John Díaz, y gracias por la invitación. Siempre estaré disponible para conversar con ustedes. Bueno, señor, muchas gracias. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.